Buen día, jóvenes. El día de hoy quiero que veamos o vamos a empezar desde donde terminamos en el video anterior. En el video anterior terminamos de explicar cómo resolver algunas expresiones con los diferentes operadores, tanto operadores aritméticos como de comparación y los operadores lógicos. Entonces terminamos y les explicaba que la importancia de conocer la jerarquía en la que se ejecutan las operaciones nos va a ayudar a escribir fórmulas y comprobar que se ejecuten las operaciones en el orden correcto y obtener el resultado que nosotros estamos esperando. Pero antes de eso quiero mostrarles todas las fórmulas o todas las expresiones con las que trabajamos anteriormente, cómo se codificaron en C++. Aquí tenemos, ¿verdad? Que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 expresiones, 7 en total, ¿sí? Tenemos 7 expresiones en total y quiero mostrarles, ¿sí? Cómo se codifican, cómo se codificaron en C++ y mostrarles que los resultados pues nos dieron lo mismo que tenemos acá. Entonces, podemos ver acá el programa en C++ que hice es bastante sencillo, simplemente tiene expresiones de salida como hechas con cout, ¿sí? He escrito la operación como un comentario para que podamos ver cuál es la expresión a la que se está refiriendo, ¿sí? Y aquí tengo el resultado. Como podrán ver en C++, creo que no lo habíamos visto en videos anteriores, podemos utilizar una expresión como una expresión donde se tienen que hacer operaciones sin necesidad de utilizar variables. En este caso, en la misma línea cout, yo estoy escribiendo la expresión sin paréntesis, sin comillas, sin nada, para que C++ me haga el cálculo de esta expresión y me pueda mostrar el resultado. Aquí lo que tengo es un rótulo, pues, que me muestra cuál es la operación que se está ejecutando. Entonces, así lo hice con todas y cada una de las expresiones con las que trabajamos anteriormente. Y de esta manera, pues, podemos ver, podemos comprobar, pues, el resultado. Voy a mostrarles aquí. Vemos, pues, que aquí está 7 más 5 menos 6, es la primera. Aquí la numeré con 1. 7 menos 5 por 6, la segunda expresión. La tercera expresión yo la operé de dos formas para que vieran ustedes la diferencia. Tengo la expresión 9 más 7, que es la misma que yo tengo acá. 9 más 7 por 8 menos 36 entre 5. ¿Sí? La única diferencia que tengo acá es que en esta opero el 5 como entero y en esta opero el 5 como decimal. Ya van a ver ustedes la diferencia. Igual con la siguiente expresión. Aquí utilizo el 5 como entero, aquí lo uso con decimal. Para que podamos ver la diferencia que nos va a dar en los resultados al ejecutarlo en C++. Tenemos 5 más 2, que es esta parte de aquí. Aquí me dio un error al momento de hacerlo que no comenté anteriormente. Y es que aquí tuve que agregarle este in, que lo que hace este in es convertirme el resultado de la función PAU en un entero. ¿Por qué? Porque el módulo dentro de C++ es un operador que solamente actúa con operandos enteros. Entonces, como podrán ver aquí, la función PAU me va a dar un valor de tipo double. Entonces, en este caso me daba un error
por lo que tuve que agregarle aquí esta expresión para que el resultado de la expresión PAU me lo convirtiera a entero y pudiera hacerse esta operación. Como podrán ver acá, aquí, pues al final tenemos que ejecutar esta operación 28 módulo 144. Al final me da un valor de 28. Esa es la única, pues, corrección que tendríamos que hacerle a la expresión original que teníamos nosotros acá. Luego aparecen las dos expresiones, las últimas dos expresiones donde trabajamos con los operadores relacionales y con los operadores lógicos, que también está aquí, que es la número 6, ¿sí? 20 menor o igual a 5 a la 2, ¿sí? Entonces todo esto es exactamente igual. Exactamente igual. Voy a llevarlo hasta el final. Van a poder comprobar que es la misma expresión aquí. Lo mismo con la siguiente. Aquí también hay algo que tuve que corregir, y es que tuve que agregarle, si ustedes se fijan, esta es la expresión original. Esto, hasta aquí. Esta es la expresión original. Esta expresión a mí me va a dar un valor de tipo lógico, es decir, 0 o 1. Pero realmente todo esto, desde acá hasta la línea de inicio, el cout, es una expresión en C++. Estos símbolos, estos signos que utilizamos en la instrucción cout, también son operadores, pero no son operadores ni aritméticos de ninguna categoría de las que hayamos visto. Entonces, aquí me dio un error porque estos operadores actúan antes que los operadores lógicos. Entonces, al ponerle el paréntesis, entonces le estoy diciendo que haga esto primero. Entonces, los operadores lógicos se hacen después de hacer esta operación, podemos decir, de C++. Entonces, por eso tuve que agregar estos paréntesis, este que inicia aquí y este acá, para que me obviara, o más bien para que se ejecutara primero las operaciones lógicas dentro de ese paréntesis y después se completara la operación cout. ¿Sí? Entonces, de esta manera, pues completé las expresiones que tenemos acá en C++. Voy a ejecutarlo. Entonces, aquí podemos ver el resultado del programa, ¿sí? Podemos ver aquí, comparando. Podemos ver aquí que las expresiones que teníamos aquí en nuestra pizarra, pues coinciden con los resultados que nos dio C++. Miren, podemos ver el primero, nos dio un resultado de 6. Miren, la segunda me dio menos 23. Aquí es donde podemos ver, miren, la diferencia del decimal y los enteros, el 5 entero y el 5 decimal, que me da un resultado, pues, en la primera expresión, donde el 5 es entero, pues el resultado me da finalmente entero. Me lo redondea y me da un resultado de 58. Cuando yo le doy 5.0 y digo, con eso estoy diciendo de que 5 es decimal, el resultado sí coincide exactamente con el resultado que nosotros hicimos acá. Lo mismo con la siguiente expresión, el mismo efecto, ¿verdad?, que tuvo el punto 0, pues lo vemos aquí reflejado. Tenemos menos 89, ¿sí? Ahí no me hizo el redondeo. Pero en la siguiente sí me muestra el decimal, ¿sí? Podemos ver la siguiente, también me da menos 756. ¿Sí? Aquí es donde convertimos el resultado del POW lo convertimos en entero,
y podemos ver que me está dando el mismo resultado. Tenemos también la siguiente expresión, ¿sí? donde el resultado final es un valor de tipo lógico, es en este caso 1 o verdadero, y la siguiente expresión pues me da un valor de 0, que es lo que nosotros pues estábamos esperando. ¿Ok? Entonces de esta manera podemos comprobar que cómo funciona la jerarquía de operaciones. Ahora bien, ahora lo que quiero es que podamos aplicar esos conocimientos para poder reescribir esta fórmula y que ustedes puedan utilizarla en los programas que ustedes pues vayan haciendo en el futuro. Entonces, en primer lugar, voy a ampliar aquí la ventana. Una de las cosas que yo quiero hacer hincapié es que cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, tenemos que analizarlo y entenderlo bien antes de ir a editar o irnos directamente al editor de código para escribir el programa. Eso a veces es una mala costumbre, una mala práctica, ¿sí? Tenemos que analizar primero nuestra fórmula para que asegurarnos de escribir la fórmula correcta. Entonces tenemos esta función. Una forma en la que nosotros podemos comprobar cómo funciona una fórmula es dándole valores, ¿sí? Entonces podríamos poner aquí, ¿verdad? Darle valores a X y Y, que son las dos variables, ¿sí? Que tenemos en esta fórmula. Si yo le escribo o le asigno un valor de 1 a X y le asigno, digamos, un valor de 6 a Y, entonces esta expresión me va a quedar como F igual a 4 menos raíz quinta de X, todo esto dividido entre 3 por 1 multiplicado por 6 menos 5. Miren que aquí aplican lo que son los paréntesis. Les damos la prioridad. Aquí también aquí podemos ver o analizar dos cosas. Primero, en primer lugar, tenemos una raíz. Recordemos, esta raíz quinta de X, ¿sí? Tendríamos que, perdón, pero aquí ya es 1. Aquí ya estamos sustituyendo los valores, aquí es 1. Bueno, en el caso de esto original, ¿verdad? Tendríamos esto. Esto tendríamos que escribirlo eventualmente como X a la 1 medio. Perdón, X a la 1 quinto. X a la 1 quinto, ¿sí? Para expresar exactamente esta raíz. Esto al final, recuerden que en C++ me convierte en PAO de X a la 1 quinto, es decir, pero vamos, miren, nos volvió a salir el 5 acá, vamos a ponerlo como decimal, ¿sí? Para que me dé el resultado decimal. Recuerden que la función POW, así como lo vimos anteriormente, me va a dar un resultado de tipo doble, ¿sí? Pero si yo no le pongo esto, ¿verdad? Recordemos que esto me quedaría me quedaría como ¿cómo me quedaría? 1 entre 5 me da 0 punto y algo, entonces esto me da 0, el exponente me queda 0, esto se me volvería 1 y ya no estaríamos bien. Por eso necesitamos que este valor sea decimal. Ahora bien, la otra cosa, como ustedes pudieron ver, yo aquí le puse un paréntesis porque aquí y acá hay dos operaciones que en matemáticas, allá en las clases de álgebra, de matemáticas
cálculo, esto no se escribe, pero nosotros sabemos que ahí va una operación de multiplicación, ¿sí? Entonces, si queremos hacer esto, ¿verdad? Entonces ya sustituimos los valores en las variables. Entonces, ¿cómo lo operaríamos? Miren, aquí lo primero que haríamos sería la raíz, ¿sí? Como esto es lo mismo que tener 4 menos 1 a la 1/5, todo esto dividido entre 3 por 1 a la 6 menos 5. Es decir, lo único que estoy haciendo, no estoy ejecutando ninguna operación, simplemente estoy reescribiéndola con esta expresión de acá. Recordemos, con las reglas de matemáticas de los exponentes, las leyes de los exponentes, sabemos que 1 elevado a cualquier potencia, el resultado va a ser 1. Entonces, esa sería nuestra primera operación a ejecutar, esta de acá, ¿sí? Entonces, vamos a marcarla como un 1 en rojo. Esto me quedaría como 4 menos 1, ¿sí? Luego, haríamos la operación de acá, esta que está aquí en paréntesis. Tendríamos entonces 3 que multiplica a 1, ¿sí? Que multiplica a 1 también, ¿sí? Entonces, esta sería nuestra segunda operación, esa resta. ¿Por qué la hicimos primero y no hicimos la multiplicación? Bueno, porque la prioridad la dieron los paréntesis, y por eso hicimos la resta primero. ¿Ok? Entonces el resultado de esto me da el 1 y el resultado de esta operación me da este 1. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? En tercer lugar, y la vamos a marcar de una vez, aquí esta podría ser nuestra tercera operación y aquí podríamos hacer esta otra multiplicación y esta otra multiplicación. Como son multiplicaciones, creo que la podemos hacer de una vez sin que nos afecte el resultado. Entonces, aquí tendríamos 4 menos 1, sería 3, y luego tendríamos 3 por 1, 3 por 1, 3, ¿sí? Y miren que aquí me queda una división. Fíjense que esta división la estoy dejando por último, ¿sí? Esa es la forma en que nos enseñaron allá en las clases de matemáticas. Al final nosotros tenemos un resultado de 1. Entonces aquí tenemos el orden en que se tienen que ejecutar las operaciones. Entonces esto nos hace más fácil, ¿sí? Si se fijan, como esta división se hizo por último, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado de resolver primero la expresión del numerador y la expresión del denominador antes de hacer esa operación. Entonces, creo que ya lo podemos reescribir. Esta fórmula podemos escribirla como 4 menos, aquí ya sabemos que es un POW o power, creo que esa sería X, esa sería la base, el exponente sería 1 dividido entre 5.0. Eso sería esto, aparte de acá arriba. Esto sería el numerador. Voy a encerrarlo entre paréntesis para hacer luego lo que está en el denominador. También lo voy a encerrar entre paréntesis para asegurarme que esta división que estoy indicando acá sea lo último que se haga. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos acá? Tendríamos 3 que multiplica a la variable x y esta a su vez multiplica a la expresión entre paréntesis y menos 5, ¿sí? Entonces, y aquí cerramos los paréntesis.
Entonces, esta sería la expresión que nosotros tendríamos que escribir en el programa. ¿Sí? Tenemos aquí ya los primeros datos de prueba. X igual a 1, Y igual a 6 y que tenemos un resultado esperado de 1 en ese caso. Entonces vamos a hacer la comprobación. Nos vamos a ir aquí a nuestro... Vamos a cerrar esta terminal. Aquí yo ya más o menos empecé un programa nuevo. Para utilizar las funciones, la función POW exactamente, necesitamos incluir la librería CMAT, ¿sí? CMAT. Okay. Aquí vamos a definir dos variables que las van a hacer dobles. Cuando nosotros nos dan una fórmula de estas, a menos que nos digan esas variables son de tipo entero, entonces nosotros asumamos siempre que van a ser de tipo double o float, ¿sí? Creo que double abarca la mayor cantidad de decimales posibles que pueda manejar C++, y en este caso pues recordemos que la función de potencia tiene un resultado que es doble. Entonces vamos a trabajar y vamos a asignarle a la variable X y Y ese tipo de datos. Entonces vamos a ponerle variable X, ¿verdad? La vamos a inicializar en 0 y luego variable Y también la vamos a inicializar en 0 como tipo doble, es decir, que permita decimales, ¿sí? Luego le vamos a pedir al usuario resolver, primero resolver como comentario resolver la fórmula indicada. Aquí vamos a dejarlo así, que haga un comentario como manera de título. Vamos a escribir cout y le vamos a decir que escriba el valor de la variable X, escriba el valor de la variable X in variable X, vamos a copiar, escribe el valor de la variable Y, ¿sí? Y vamos a escribir la expresión que tenemos, que entonces, me falta el resultado acá, vamos a poner aquí, variable f igual a 0, la mayúscula. Aquí recuerden que estamos siguiendo una nomenclatura para los nombres de variables camel case, ¿verdad? Para que puedan ser más legibles a las variables. Variable f va a ser igual, abro el paréntesis, 4 menos POW, abro paréntesis, variable X, coma, entre paréntesis 1 entre 5.0, ¿sí?
Luego todo esto lo vamos a dividir entre 3 que multiplica a la variable x que multiplica a la, entre paréntesis, variable y menos 5. ¿Sí? Y yo creo que eso sería todo. ¿Ok? Cerramos, punto y coma. Aquí vamos a darle un mensaje al usuario un poco más explícito posible, ¿verdad? Para que sea más claro. Es algo que debemos de tomar en cuenta, que el usuario de nuestro programa no somos nosotros. Entonces debemos de darle una explicación lo más clara posible de los resultados y de los datos que tiene que ingresar sobre todo. Entonces vamos a agregar aquí un salto de línea antes de que empiece a escribir y vamos a decirle el valor, no, el resultado de f es, entonces aquí le vamos a decir que escriba el valor de la variable f. Entonces miren, está un programa sencillo. Vamos a ver qué resultado nos da. El F6. Y aquí me está dando resolver la fórmula indicada. Escriba el valor de la variable x. X utilizamos, ¿qué valor utilizamos? 1 y 6. Entonces el valor de la variable x, 1. El valor de la variable y pusimos 6. Y el resultado de f es 1. ¿Qué es lo que nos dio acá? ¿Sí? Nos dio acá el 1. Entonces, de esa manera, pues tenemos que analizar, ¿verdad? Las fórmulas que nosotros nos den nuestros usuarios, nuestros clientes, para que nosotros podamos escribirlas de forma correcta y que nos pueda dar el resultado que estamos esperando. ¿Sí? Un error bien común es, por ejemplo, no usar estos paréntesis. Cuando yo quito esos paréntesis, miren, vamos a hacer la prueba acá. Estos paréntesis de acá. Tenemos que quitar este de acá. Entonces, este resultado ya no me va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque, si usted se fija, acá, yo tengo una resta y aquí tengo una división, tengo una multiplicación y una resta, pero que está entre paréntesis. Entonces, ¿qué es lo primero que haría el programa? Haría esto primero porque es lo que está entre paréntesis. Una vez que haga eso, esta sería la segunda operación, ¿sí? Pero después, una vez que tenga el resultado de esto, la división tiene una prioridad sobre la resta. Entonces haría esta resta, perdón, esta división primero, luego esta multiplicación, y el resultado de todo eso se lo va a restar al número 4, ¿sí? Entonces ya nos daría otro resultado. Si quieren lo podemos comprobar, ¿sí? Si yo quito este paréntesis de acá, quito uno de acá, quito este, entonces vamos a ver que no me va a dar el mismo resultado. Vamos a separarlo para poderlo leerlo mejor. Al darle F6, entonces le vamos a dar los mismos valores, 1 y y igual a 6.
y me da 3.66666. Nada que ver. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Ya vemos aquí que si yo quito los paréntesis, entonces ya no. Pero que no están los paréntesis, sí. Pero yo no le puse los paréntesis porque aparezcan en la fórmula, sino porque con eso estoy diciendo que haga esto primero y después haga esto. ¿Sí? Entonces, por eso es que los pongo. A pesar de que en la fórmula original no aparecen, pero como aparecen y como yo quiero que las operaciones se hagan en un orden específico, entonces necesito ponerlo para que me lo haga de la forma. ¿Sí? Entonces, de esta forma, vamos a agregárselo de nuevo. ¿Sí? Pongámosle 1, 6. Tenemos nuevamente el resultado correcto. ¿Sí? Entonces, de esta manera, jóvenes, espero que quede claro cuál es el orden, cuál es la jerarquía en que se tienen que ejecutar las operaciones dentro de un programa en C++ para que los resultados sean correctos, ¿sí? Entonces, espero que esto les ayude, espero que le hayan entendido y nos veríamos en otro video. Tengan muchas bendiciones y nos vemos.